¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Aquí estamos en tu programa Hablemos con Sentido Humano y nos da muchísimo gusto saludarte de nueva cuenta en tu sección Razones de Vida. Razones de Vida, vamos a platicar sobre cuántas razones de vida hay y bueno, pues eso nos va a ayudar muchísimo en saber obviamente cuántas razones nos puede dar la vida para vivir, y eso está pues muy bien. Pero acuérdate que hoy estamos platicando y ya llevamos 3 semanas platicando de el bienestar, la felicidad o bienestar, el bienestar, o sea, estar bien en la persona, estar bien en mis relaciones, estar bien en todos lados. Y vamos a seguir platicando precisamente del tema del bienestar. Y llevamos algunos síntomas ya, y hoy vamos a entrar a otro síntoma del bienestar y que lo vamos a ir desmenuzando, que es: se puede sentir en la felicidad, se vale sentir. Porque luego hay personas que dicen, no, 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 es que sentir es malo, o puro placer no, o el placer no. Le tienen como miedo también a esta parte y este síntoma de la felicidad, que es el placer. Y no, la verdad es que no tendríamos que tenerle miedo al placer, ni mucho menos. Por eso hoy vamos a ver el síntoma número 2 de la felicidad, que es también placer, sentir algo en nuestro cuerpo, porque es un síntoma de la felicidad. Entonces, no te lo pierdas. Si estamos en Razones de Vida, regresamos. Segundo síntoma de la felicidad: se vale sentir. Pues ya estamos de nueva cuenta, amigos, aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Sí, en tu sección Razones de Vida, y se vale sentir, síntoma de la felicidad, del placer, porque también es un síntoma. Vamos a hacer un resumen muy breve de cómo vamos caminando hasta ahorita en el tema del bienestar, y qué es lo que hemos estado viendo precisamente en estas semanas, sí, qué es lo que hemos estado platicando. Sí, y bueno, hemos estado platicando de que la felicidad y el bienestar pareciera ser lo mismo. Luego nos confundimos. Pero vamos a hablarle bienestar y felicidad igual. Y hemos visto que obviamente es la búsqueda constante de sentirme bien, de sentir ciertos síntomas. Y hemos visto 3 grandes síntomas del bienestar o de la felicidad, o de estas sensaciones que vamos teniendo. Un síntoma
sí es muy sensible, que es el placer. Y hoy vamos a hablar de él, pero también hemos hablado de otro síntoma que es la tranquilidad. La tranquilidad también nos lleva a estar bien. La tranquilidad también nos lleva a estar bien. ¿Sí? Y otro síntoma, la tranquilidad, recuerda que es el dominio propio de la persona. Platicamos la semana pasada al respecto, que esta capacidad de que yo domine mi cuerpo y no que mi cuerpo me domine a mí, porque de lo siguiente entonces caemos en algo como si fuéramos nada más animales inferiores. Ese es el dominio propio, pero también el bienestar tiene un tercer síntoma que es la paz, la mejora constante de mis relaciones. Esa es lo que es el bienestar. Entonces, la mezcla de estos tres síntomas nos van a llevar precisamente a poder tener una vida feliz, ¿sí? A poder tener una vida muy clara, una vida muy adecuada, ¿sí? Placer, tranquilidad y paz. Recuerda que una va modulando a la otra, por eso es que es así, ¿sí? O sea, es decir, la felicidad en estos tres grandes síntomas se va modulando, porque si no, entonces nos saldríamos y haríamos daño o nos haríamos daño también a nosotros. Por ejemplo, el placer es modulado por el dominio propio, por la tranquilidad, pero esta es modulada por las relaciones. No puedes estar siempre tranquilo, tienes que ir con tu hermano de enfrente a poder ayudar y a poder tener una mejor relación. Eso lo va modulando precisamente, ¿sí? Y obviamente la paz está modulada por el placer, la búsqueda de una sensación agradable que me vaya mejor en el mundo, ¿no? Que me vaya bien también, y de eso se trata. Entonces, entremos de lleno con este segundo síntoma del bienestar, que es el placer. Yo creo que probablemente este es el síntoma más confundido con la felicidad. No sé, por ejemplo, yo he tenido muchísimos casos donde la persona que viene refiere querer ser feliz, y entonces me empieza a mencionar una serie de conductas que no le generan felicidad, que le están generando placer. Por ejemplo, al confundir la felicidad con el placer, ¿sí? Un chico que viene y me dice de pronto, es que de verdad, Cui, el consumir una droga me hace feliz. O sea, y está confundiendo, porque bueno, yo no dudo que le genere placer. O una mujer o un hombre que está en una relación extramarital dice, es que esa persona me hace muy feliz, Cui. Yo nunca había sido tan feliz con esa persona con la que estoy ahorita. Y está confundiendo la felicidad con el placer. Por eso yo creo que probablemente es el síntoma más confundido, el tema de el placer y la felicidad. Placer no es igual a felicidad. Placer no es igual a felicidad. Así como tranquilidad, pura tranquilidad no es igual a felicidad. Así como pura paz no es igual a felicidad. Los tres síntomas tienen que ir. Pero el que más se confunde con la felicidad es el placentero. Es que, no sé, andar en moto me hace muy feliz, y sí, no dudo que te pudiera hacer feliz, eso no lo dudo, sí, porque al final de cuentas, pues pudiera ser parte de los síntomas del bienestar o de la felicidad, no lo dudo. Pero si solamente estás confundiendo la felicidad con conductas o con características o con hechos de vida que te han generado placer, pues no va a funcionar. La verdad es que tarde que temprano te vas a topar con relaciones inadecuadas que vas a sentir displacer, o te vas a topar con cosas que no eran. O sea, la verdad, y te voy a poner aquí un sistema de desactivación de esta confusión entre felicidad y placer. Es que consumir droga me hace ser feliz. Es que esa relación, es que esa relación que tengo extramarital me hace ser feliz. Es que jugar esta cantidad de partidos de fútbol me hace ser feliz. Es que trabajar tanto me hace ser feliz a mí. Ok, te voy a dar la fórmula para desactivar. Es muy fácil desactivar ese pensamiento. Si ellos supieran que la felicidad es un sinónimo de placer, perdón, un sinónimo de bienestar, si tú supieras que la felicidad es un sinónimo de bienestar, entonces la pregunta es muy sencilla. Siendo honesto, siendo honesta contigo, ¿verdaderamente consumir drogas te hace bien? O sea, ¿te hace estar bien? ¿Verdaderamente esa relación te hace estar bien a ti y a tus hijos? Porque si es así, entonces ábrela y presúmela.
Si verdaderamente esa cantidad de juegos o verdaderamente esa cantidad de trabajos piensas que te hace feliz, entonces pregúntate, ¿te hace estar bien? ¿Verdaderamente estás bien? Y entonces entran en un juego de dudas ahora sí, y dicen, no, espérame, yo sentía que era felicidad. Por eso hay muchas escuelas que tratan de separar la felicidad del bienestar, pero realmente lo que están separando es el placer del bienestar. Y el placer está dentro del bienestar también, pero solo el placer te puede llevar a perder relaciones, es decir, actividades y conductas de guerra que no tengas paz, porque eso es la paz, mejorar mis relaciones, pero también te puede llevar a ser una persona intranquila, ansiedad, angustia, pánico, es decir, tu cuerpo te domina a ti y tú no dominas a tu cuerpo. Es muy fácil desactivar el tema de confundir felicidad y placer. Solamente pregúntate, ¿de verdaderamente me hace bien esto? Y si tienes dudas, entonces pregunta más adelante, ¿verdaderamente le hace bien a mi hijo esto? Y si tienes dudas, pregúntale a un compadre, a un amigo, pero que te pueda ayudar. No le vayas a preguntar al compadre que un ciego guiando a otro ciego, oye, ¿verdaderamente esto me está haciendo bien? Y si no te hace bien, no es felicidad. O sea, es por lógica eso. ¿Sí? Y entonces, así de sencillo, se puede, sí, desactivar. Yo verdaderamente he descubierto muchísimas personas que se vuelven a plantear lo que antes con toda seguridad afirmaban que era sentir la felicidad, ¿eh? E incluso muchísimas de ellas, de estas personas, regresan a su pensamiento diciéndome, pero es que merezco ser feliz, güey. Y de eso yo no tengo ninguna duda. O sea, de verdad no tengo yo ninguna duda. Solo que como decíamos anteriormente, esta felicidad tiene una connotación de permanencia estable en el tiempo. Y en el tiempo, el placer no es perdurable. O sea, la felicidad o bienestar es perdurable en el tiempo. Y el placer en sí es muy difícil que sea perdurable en el tiempo. Te pongo un ejemplo de placer cuando tú te enamoras de alguien. Y entonces viene un enamoramiento muy fuerte, donde realmente son sensaciones muy placenteras. Sí, y empiezas a hacer hasta tonterías, empiezas a portarte de maneras que no te comportabas. Cuando estabas joven hasta te peinabas, hasta te bañabas más y hacías cosas que no hacías porque estás enamorada, porque estás enamorado. ¿Sí? Y ese es un síntoma de placer que no es perdurable en el tiempo. Es más o menos estable, pero no perdurable. No puede nuestro corazón permanecer con esas sensaciones placenteras, no se puede. O sea, sufriría un infarto o sufriría un problema cardíaco. O sea, no se puede siempre estar buscando sensaciones placenteras. Y en cambio, el bienestar es estable en el tiempo. ¿Sí? El cuerpo verdaderamente no toleraría las cantidades de adrenalina y de endorfinas que se encuentran en cada momento placentero si no los cortas. Imagínate, ¿de verdad te imaginas sentir el mismo nivel de placer cotidianamente? ¿De verdad en serio te lo puedes imaginar? ¿Verdaderamente tu cuerpo pudiera tolerar esas ráfagas de adrenalina todos los días a todas las horas? Hoy vamos a ver qué es lo que sucede cuando una persona solamente busca el placer y cuál es la consecuencia. Imagínate tu corazón en una línea del tiempo con la misma intensidad de placer que sentiste cuando algo te gustó muchísimo. No la quites. Es la misma intensidad de placer. Y no quites, no bajes la intensidad de placer. Imagina tu corazón verdaderamente en esa línea del tiempo. ¿Verdad que te generaría angustia? Un corazón taquicárdico, un corazón que siempre está acelerado, un corazón tarde que temprano te generaría angustia, te genera ansiedad. Que eso es lo que siente un chico cuando ya no tiene placer, como ansiedad. Quítale a tu hijo hoy, a eso de las 6 de la tarde, quítale el Xbox, cuando lleva 2 horas jugando, 3 horas. Y vas a ver si no está ansioso. Y vas a ver si no está angustiado y vas a ver si no va a gritar. Porque le genera mucho placer. Pero eso no es la felicidad. Obviamente es un síntoma. Pero quítale a un chico que tiene problemas de videojuegos o quítale a alguien que ya tiene un problema de sentir placer constantemente en una conducta, en una sustancia o en una relación. Muchísimas relaciones de amaciato es complejo la quitarse porque la sensación placentera que viene es enorme, es muy grande. Y tú piensas que tu corazón pudiera tolerar eso, no, tarde que temprano esto baja. El placer tiene un sistema bien conocido
y es un motivante para continuar. Fíjate bien, esto es importante. El placer verdaderamente, hay un sistema bien conocido de cómo uno siente placer. Es un área que se llama área tegmental ventral en el cerebro y que genera muchísimas neurotransmisores, dopamina, serotonina, adrenalina, muchísimos que nos hacen verdaderamente sentir ese placer hormonal de neurotransmisores, ¿sí? Pero su función en la felicidad es el motivante para seguir y continuar. A diferencia de la tranquilidad y la paz, el placer nos va a estar moviendo a seguir haciendo estos actos que nos generan esa sensación de alto grado. Si yo tenía una relación de amigos, quiero tener más amigos. O sea, me hace motivarme más. Claro que para eso necesito la razón, dominarme. Por eso viene la tranquilidad, el dominio propio. O sea, no puedo estar teniendo amigos nada más porque sí, sino que me hagan bienestar. Entonces, este placer nos sigue moviendo al acto que nos generó esa sensación. Realmente el placer es la sensación tangible del bienestar. Nos da como síntomas de esto me está haciendo bien, pero si no lo controlo me puedo perder. Sí, la tranquilidad realmente es distinto, sí, y igual que obviamente, no sé, por ejemplo, la tranquilidad nos lleva al dominio de ese deseo para generar una reflexión de nuestros actos. Eso es lo que provoca la tranquilidad. El placer es la búsqueda y la tranquilidad nos genera el dominio de esas conductas que tenemos para que no se vayan a desplayar tanto, por ejemplo. ¿Sí? Y la paz es diferente porque la paz nos mueve a que nuestras relaciones mejoren y nos va a obligar a acercarnos y con humildad componer lo que no estaba bien en esa relación o mejorarla. Y si eso le hace daño a la persona, detengo las sensaciones placenteras porque al final de cuentas le está haciendo daño a la persona y eso no debería de suceder. Entonces, ¿te fijas cómo el placer es muy importante dentro de la felicidad y siempre va a ser muy importante dentro de la felicidad? Siempre. Fíjate, yo comparo esto siempre cuando me dicen, uy, pero ¿cómo puedes poner un ejemplo? Lo sencillo. Comparo esto, imagínate un árbol. Regar el árbol sería el placer. Cuando tú regas el árbol, esa acción sería el placer. Pero imagínate que solamente riegas el árbol. Entonces, por mucho que regaras el árbol, si siempre estamos regando el árbol, todos los días estamos regando el árbol, a todas las horas estamos regando el árbol, porque piensas que el agua es buena, porque le hace mucho bien, ¿qué va a pasar con ese árbol? Terminará por morir. Lo inundaste. El dominio es el saber cuándo vas a regar el árbol. Tú ya tienes el agua y hay que regarlo, porque eso le va a dar mucha vida, le va a dar mucha sensación, así es el placer. Pero el dominio lo que va a hacer es, o la tranquilidad, va a ser el que va a decidir cada cuándo se riega ese árbol. Y mover la tierra, darle vuelta a la tierra, sería la paz. Es decir, mejorar mis relaciones. Es decir, tengo que trabajar también con lo que tengo ahí y no solamente regar el árbol. Entonces, piensa en el ejemplo del árbol. Regar el árbol, el placer, cada cuando el dominio propio y mover la tierra, la paz o la mejora de mis relaciones interpersonales, que eso es la paz. Aquí voy a entrar a otro tema una vez que hemos clarificado el tema de qué importante es el placer en la felicidad y qué riesgoso solamente pensar en él porque te puedes confundir. Voy a entrar, ¿sí?, al tema que se llama la persona que basa su felicidad en el placer. Esta persona que basa su felicidad solamente en el placer tiene un perfil que podemos observar muy claro. Primero, una persona que piensa que la felicidad es placer, la primera característica que se le puede notar es permisividad en su vida. Permite todo, permite ciertas filosofías, ciertas ideas, permite, como puede tener una idea azul, tiene una idea blanca, piensa en eso, o sea, todo permite, para él todo es permisible. De tal manera que otra de las características es que demuestre conductas relativistas, todo relativo, dice.
Si eso te hace bien a ti, adelante. A lo mejor a mí no me hace bien, pero si te hace bien a ti, hijo, adelante. Y ese es un relativismo, porque entonces el relativista dice, no, bueno, eso es lo que te hace bien a ti, te respeto, pero no me hace bien a mí, ¿no? No, lo que te hace bien a ti le tiene que hacer bien a tu hijo que está a un lado. Ese es un hecho. Así de sencillo. Pero empieza a tener conductas relativistas, ¿sí? Y aquí empieza a haber un pensamiento crítico disminuido. Solamente actúa en los patrones o en los parámetros cotidianos de producción. Trabajo, obtengo dinero, hago lo mínimo indispensable, la actividad que me genera placer, y mi pensamiento crítico es muy bajo. O sea, muy, muy bajo. O sea, de tal manera que, no sé, hasta en cuestiones de votación no pienso por quién voy a votar, me da por igual. En cuestiones probablemente de problemas sociales, pues ese es el problema de los pobres, déjalos. Hablan como en tercera persona, esas personas, esa gente, o sea, empiezas a tener un pensamiento moral crítico muy disminuido. Y eso se hace algo que se llama moral líquida. Y una moral líquida es que se empieza a adecuar a cualquier forma o invitación que le hagan. Es como un líquido que si le pones un vaso, se adecua ahí. Luego si le pones un tazón, se adecua. Y luego si le pones un plato largo, el líquido se va adecuando. O sea, parecen personas como muy adaptables, como muy simpáticas, como muy agradables, pero la verdad es que no están siendo felices. Solamente están basando su felicidad en actos placenteros y que son permisibles. Hay conductas relativistas, hay un pensamiento crítico disminuido, hay una moral líquida, o sea, es decir, van perdiendo una identidad de persona muy grande y terminan con dos actos o dos fundamentos inconscientes, que es el egocentrismo y la despreocupación por la otra persona. No me preocupan los problemas. Puedo hacer actos, fíjate bien, pudiera hacer actos altruistas, pero la verdad es que no me preocupan. Ese acto altruista es solo para generar más placer y para generar más sensaciones también de mi vida. Entonces, cuidado con confundir la felicidad con placer. El placer es un síntoma de la felicidad, ¿sí? Y es un síntoma fabuloso porque nos hace sentir el camino del bien. O sea, híjole, si sigo teniendo esta relación, me hace bien, pero cuando es desmedido, cuidado. Yo quisiera insistir fuertemente lo anterior que escribíamos al respecto del placer que se produce cuando el centro de búsqueda de la felicidad está determinado, se empieza a determinar por este. Es decir, el centro de búsqueda de la felicidad está determinando esto. Pero recuerda, el placer es el síntoma por excelencia de la felicidad que es necesario, porque sin este síntoma no se puede como consagrar la felicidad en tu vida. De nada sirve tener buenas relaciones, de nada sirve tener un dominio propio cuando no tienes conductas placenteras. En esto pudiera caer precisamente un síndrome que se llama el síndrome del rey Midas. ¿Te acuerdas el rey Midas que de pronto quiso convertir todo en oro y todo lo que tocara lo convertía en oro? Le producía mucho placer. Y eso, pues obviamente le generaba aparente bienestar. Pero ¿cuál fue su tristeza? Cuando de pronto su hija, que se llamaba Zoe, o se llama, bueno, en la leyenda se llama Zoe, sí, va con su papá a abrazarlo y le toca, y su hija se convierte también en oro. Y su gatito también que tanto amaba salta a su regazo y le toca y se convierte en oro. Y dice, qué desgraciado soy, yo solamente quería la felicidad, pero esta felicidad no la quiero, dice. Y entonces, pues bueno, aparece en toda la historia otra vez este Dionisio que le había dado ese regalo de convertir todo en oro y le dice, si quieres, puede haber una cura, puede haber una receta para que todo vuelva otra vez a la normalidad. ¿Y sabes qué le propone? Le dice, pero perderías todo el oro que tienes. Y el rey Midas le dice, no me interesa el oro. Yo quiero la felicidad y la risa de mi hija. Y efectivamente, eso es lo que pasa. O sea, vuelve otra vez todo, va tocando con el líquido que le dio esta persona y bueno, pues vuelve todo a la normalidad. En esto, en esta pequeña historia que vemos ahorita,
vemos lo objetivo. El error del rey fue el desplazar las relaciones interpersonales por los objetos. Y entonces, a su vez, empezó a anular que con esto conllevaba que él no sabía que iba de verdad a desaparecer todas esas sensaciones de bienestar. Bueno, al final del cuento, él comprendió que no se trataba de quitar lo material, sino que verdaderamente era priorizar qué era más importante, el placer por sí mismo, las relaciones interpersonales, o sea, relacionarse por objetos, o mejor, poder compartir con el otro todos los objetos que yo tengo. Por eso es importante modular en el tema de la tranquilidad, de lo que es el dominio propio, la paz y el placer. Fíjate bien, voy a cerrar con esto, queridos amigos. El extremo, el extremo de quien teme a la felicidad son personas que pueden anular el placer. Me voy a ir al otro extremo, personas que no quieren el placer, que dicen que le tienen miedo al placer y que todo moralizan, que todo les parece malo, que tomarse una cerveza con un amigo dice, uy, estuvieron tomando una cerveza, oye, tranquilo, o sea, también hay un extremo que evitan y que le temen a la felicidad, al evitar el placer. Y ese es un síntoma muy grave. Este síntoma que te voy a platicar se sucede por dos cosas. Se llama anedonia, que es una incapacidad para experimentar placer. La anedonia se produce por un temor a la felicidad. Gente demasiado moralista también al grado extremo que le tiene miedo a la felicidad y no se permite tener relaciones que verdaderamente pues le hagan sentir placer, ¿no? O que tiene miedo hasta las actividades, no sé, en el matrimonio moraliza mucho el tema sexual probablemente, ¿sí? Y entonces poco a poco empiezan a desarrollar anedonia, esta incapacidad para experimentar placer con actividades que normalmente resultarían agradables o que se disfrutarían, ¿eh? Pero también sabes quién tiene anedonia, las personas que ya han repetido muchas veces esas sensaciones de placer y cada vez van queriendo aumentar más placer, más placer, más placer, resultan por tener anedonia. Es como si la persona estuviera ya anestesiada, pues. Y en vez de evitar que se sintiese el dolor, le impidiera reconocer los estímulos positivos que conducen al placer. O prácticamente como si bloqueara estos sentimientos de placer. Cuidado con eso. Cuidado con también ser un moralista temeroso de actos de placer. Hay que dominarlos, obviamente, pero también cuidado con ser un buscador de puros actos de placer que te llevan a la anedonia. Yo voy a cerrar con un síntoma que es el grado extremo, el grado extremo. Cuando esto se empieza a generar, hay gente que puede llegar a tener algo que se llama alexitimia. Qué nombre tan raro, pero te lo voy a traducir. La alexitimia verdaderamente eh, es, te lo quiero traducir de una manera, sí, es un problema de personas que ya no pueden ni siquiera expresar lo que sienten por los demás. Esa es la lexitimia. Trato de buscar las palabras como adecuadas para darme a explicar, pero eso es la lexitimia. Incapacidad de decir lo que siento por ti. O sea, ya estoy muy ensimismado. Es el síntoma extremo del displacer. Ya no puedo yo ni siquiera decir, ¿sí? Y son personas que en realidad ya no saben lo que sienten por los demás. Y lo más preocupante es que son incapaces de entender sentimientos de los demás por uno mismo. Fíjate bien, no nada más yo no puedo decir lo que siento por ti, sino que soy incapaz de entender que los demás sienten también por mí algo. Ese es un grado extremo, sí, prácticamente de un problema del placer en la felicidad. Cuidado, son grados extremos. Cuidado con la anedonia, cuidado con la lexitimia. Date la oportunidad de relacionarte, porque esto rompe la lexitimia. De ver en el otro una persona que también siente y piensa algo por ti, amor, desagrado, probablemente enojo. O sea, cuidado. Pero no permitas que el placer module la vida de tu felicidad. Que tu felicidad sea modulada por los tres grandes síntomas: placer, tranquilidad, paz. Placer, tranquilidad, paz. Ten cuidado con todo eso,
porque pues obviamente eso es lo que tenemos que buscar. Hago un pequeño resumen, queridos amigos. El placer es un síntoma de la felicidad, es el síntoma tangible de la felicidad que nos hace ver que vamos caminando bien. El dominio propio puede hacer que este placer no se desborde para perder mejores relaciones que puedo tener más adelante. ¿Te fijas? Eso es lo importante, y cuando tengo un placer modulado y no un placer que se llama de subidas y bajadas, una vida muy desesperante y angustiante. Y esto provoca mucha vida de placer, provoca ansiedad, angustia, desesperación y un sinfín de síntomas hasta llegar a la anedonia y la lexitimia, ya ni sentir nada por nadie, pero también pensar que los demás, o no poder traducir que lo que los demás sienten por mí. Pues bien, amigo, me ha dado muchísimo gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Estamos en su programa Hablemos con Sentido Humano. Hoy vimos un síntoma más de la felicidad, que es el placer. Nos falta uno más. Vamos a platicar más adelante de lo que es la paz. Mejora tus relaciones interpersonales. Eso es la paz. Mejorar relaciones, síntoma de la felicidad. Sentir placer, se vale. Y 3, tener dominio propio. Y te aseguro que vas a ser una persona bien, una persona que se va a sentir bien, que va a estar bien, que va a actuar bien y que va a trascender en el bien, que va a ser feliz, pues. De eso trata la vida, porque es un plan de bienestar, verdaderamente. Pues un abrazo a todos, verdaderamente me da gusto saludarlos a todos. Mañana tenemos un programa especial, porque bueno, podemos estar platicando de esta cruzada matrimonial que se va a llevar a cabo precisamente mañana y pasado mañana, el sábado y el domingo. Pues me da gusto saludarlos a todos, que pasen un buen día, un abrazo, sé feliz, hasta luego.